Jefe encubierto compra una hamburguesa con queso en su propio restaurante. Se detiene en seco cuando escucha a dos clientes. La gorra de béisbol se sentía extraña en la cabeza de Ethan Carter a los 52 años, no había usado una desde los juegos de las pequeñas ligas de su hijo hace más de una década. La ajustó más abajo sobre sus ojos y estudió su reflejo en el espejo de la visera del auto. La barba de 3 días y los jeans azules descoloridos completaron la transformación. Nadie reconocería al propietario multimillonario de los restaurantes Carters en este hombre común. Miró su reloj 12:15 del mediodía. Hora punta del almuerzo, momento perfecto. El letrero de neón del restaurante insignia parpadeaba a plena luz del día, algo que Ethan notó de inmediato cuando se acercó. El personal de mantenimiento había estado deslizando las ventanas una vez lo suficientemente impecables como para ganarse los elogios de los inspectores de salud. Tenía manchas visibles, pequeños detalles que los clientes podrían no notar conscientemente, pero que marcaban el tono de su experiencia. La campana familiar sonó cuando Ethan abrió la puerta anunciando su llegada a un restaurante medio lleno. El olor lo golpeó primero, grasoso en lugar de apetitoso, extrañando el estilo casero, el aroma que había hecho famoso a Carters en Tri-Counties. Solo uno. Le preguntó a la camarera que no reconoció, apenas levantando la vista de su teléfono. Sí, gracias. Ethan asperó un poco su voz. Aunque la precaución probablemente fue innecesaria, deliberadamente mantuvo un perfil bajo a lo largo de su carrera, evitando fotos publicitarias y dejando que sus gerentes regionales manejaran la mayoría de las reuniones en persona. Sus propios empleados podrían pasar junto a él en la calle sin una segunda mirada. La camarera decía su etiqueta con su nombre. Penny lo condujo a una cabina de esquina con una vista clara de todo el comedor y la cocina, ventana de paso. Golpeó un menú plastificado sobre la mesa y murmuró algo sobre volver por su pedido antes de irse. Ethan frunció el ceño sin bienvenida. Sin recomendaciones ni siquiera contacto visual, hace 20 años había abierto el primer restaurante Carters con una filosofía simple: buena comida servida con cuidado genuino. Esa filosofía se había convertido en una cadena regional de 15 sucursales, cada una rentable. Hasta hace poco esta ubicación insignia, el corazón de su pequeño imperio, había estado perdiendo dinero durante 6 meses seguidos. Las quejas de los clientes se habían triplicado, la rotación de personal se había disparado, algo estaba mal. Y nadie parecía capaz de explicarlo. La economía. Rick, su gerente de toda la vida, había insistido en que la gente simplemente no está comiendo fuera como antes. Problemas en la cadena de suministro. Marco, el jefe de cocina, había afirmado que los ingredientes de calidad cuestan más ahora. Pero las otras ubicaciones de Ethan estaban prosperando a pesar de estos mismos desafíos. Desde su corner bus, Ethan observó el restaurante con nuevos ojos. Una mesa de 4 había estado esperando su comida. Durante lo que parecía demasiado tiempo, una joven pareja junto a la ventana parecía molesta mientras intentaban repetidamente llamar la atención de alguien para rellenar el personal. Se movió sin urgencia o entusiasmo. Lo más revelador: Rick y Marco, los dos hombres que deberían haber estado dando ejemplo, no estaban a la vista durante la hora punta del almuerzo. Penny finalmente regresó con la libreta en la mano. ¿Por qué tienes?, preguntó. La mirada ya se desviaba hacia otra mesa. La hamburguesa con queso de la casa, por favor, mediana y un café. Ethan eligió deliberadamente el plato estrella del restaurante, el que había ganado los premios a la mejor hamburguesa durante 3 años consecutivos en competiciones locales. Claro. Penny garabateó sin mucho entusiasmo y desapareció hacia la cocina. Ethan sacó su teléfono fingiendo desplazarse mientras en realidad escribía observaciones. El stand de vinilo tenía un desgarro que había sido reparado con cinta adhesiva. La mesa estaba limpia pero pegajosa. El salero solo estaba lleno a un cuarto. Su café llegó en una taza desportillada 15 minutos después, demasiado tiempo para una hamburguesa durante el almuerzo. Penny regresó con su comida. La presentación estaba muy lejos de los estándares de Carter. Las hamburguesas estaban torcidas en el plato. Un trozo de lechuga marchita visible debajo del pan. Las papas fritas, que se suponía que debían cortarse a mano a diario, tenían la forma uniforme de un producto preenvasado congelado. ¿Puedo conseguir un poco de ketchup?, preguntó Ethan en la mesa. Penny respondió ya alejándose.
Ethan miró la botella de ketchup. Estaba casi vacía y tenía una costra alrededor de la gorra, la dejó intacta y levantó tentativamente la hamburguesa para darle un mordisco. No estaba terrible, pero tampoco era la de Carter. La carne estaba demasiado cocida, el queso apenas se derretía, el pan no estaba tostado. Este era el tipo de hamburguesa que conseguirías en cualquier roadside diner genérico, no el galardonado artículo estrella de una respetada institución local. Mientras Ethan masticaba pensativamente, su atención fue captada por dos hombres que se deslizaban en la cabina directamente detrás de él. Llevaban trajes caros que parecían fuera de lugar entre el restaurante. Clientes ocasionales. ¿Hablaste con Rick esta mañana? Uno preguntó. Si dice que todo está bien según lo programado. El otro respondió. Carter todavía no tiene idea de qué está pasando con su preciado diner. Ethan se congeló. Sus sentidos de repente se agudizaron. ¿Cuánto tiempo más crees que? Preguntó el primer hombre. Otro mes, tal vez menos. Marco dice que los costos de los alimentos están por las nubes, al menos en el papel, y Rick ha estado programando a los peores empleados durante las horas pico para asegurarse de que el servicio siga siendo terrible. Una risa. Genio, realmente muerte por mil cortes. Carter está demasiado ocupado con sus otras ubicaciones para notar que su buque insignia está siendo saboteado desde adentro. Para cuando se da cuenta de lo que está pasando será demasiado tarde. El corazón de Ethan latía con fuerza contra sus costillas. Se sentó. Su apetito por la hamburguesa se desvaneció mientras los dos hombres continuaban su conversación, ajenos al hecho de que el dueño de Carter's Diner estaba sentado a pocos metros escuchando cada palabra de su plan. Y la mejor parte, dijo uno de los hombres bajando un poco la voz, es que conseguiremos el lugar por unos centavos una vez que Carter crea que es una causa perdida. Ethan agarró su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su gerente de confianza y el jefe de cocina, hombres a los que asesoró personalmente, estaban destruyendo deliberadamente su negocio desde adentro y de alguna manera había tropezado directamente en medio de su conspiración. La mente de Ethan corría mientras se encorvaba más en su cabina, inclinando la cabeza para captar cada palabra de los hombres detrás de él. Sacó su teléfono y, fingiendo revisar los mensajes, abrió la aplicación de grabadora de voz. En su lugar, el departamento de salud casi cerró el lugar el mes pasado, dijo uno de los hombres. Con una risita. Maros dijo que era su trabajo final. ¿Pero qué hizo?, preguntó el otro sonando impresionado. Dejó los productos lácteos afuera durante la noche y luego los volvió a poner en rotación. Casi le dio a una familia una intoxicación alimentaria. El inspector de salud encontró las violaciones de inmediato, pero Carter intervino personalmente. Prometió arreglar todo. El tonto en realidad defendió a Marco. Dijo que debe haber sido un error honesto. El estómago de Ethan se encogió. Recordó ese incidente vívidamente. Él avaló a Marco personalmente. Incluso había pagado a un abogado caro para negociar con el departamento de salud, y todo el tiempo había sido un sabotaje deliberado. Como Rick le explicó la caída en las ganancias a Carter. El primer hombre preguntó, culpado al aumento de los costos, competencia de ese nuevo lugar del centro personal, llamando para reportarse enfermo, las excusas habituales. Carter es tan confiado que nunca cavó más profundo, ni siquiera pidió ver las facturas originales o los registros de la tarjeta de tiempo. La camarera Penny se acercó a la mesa de los hombres. Vuelva a llenar sus cafés, caballeros, por favor. Uno respondió, y todavía estamos esperando esas proyecciones financieras. Rick prometió, le haré saber que estás preguntando. La voz de Penny se redujo a un susurro, pero Ethan todavía podía escucharla. Él está en la oficina de atrás con Marco ahora. Así que incluso el personal de pesas estaba involucrado. La traición cortó más profundo con cada revelación. Mientras Penny se alejaba, los hombres reanudaron su conversación. Una vez que tomemos el control, ¿cuál es el primer cambio?, preguntó el hombre de voz más profunda. Recortes de personal. Obviamente, este lugar tiene al menos un 30% de exceso de personal. Carter es demasiado blando y mantiene a la gente por lealtad y esos beneficios que ofrece. Un ridículo seguro médico para lavavajillas, vacaciones pagadas para los camareros que terminan el primer día. El menú también necesita una racionalización. Demasiadas opciones, demasiados ingredientes frescos que se echan a perder. Lo reduciremos a lo básico. Usemos congelados siempre que sea posible y aumentemos los precios en un 15%. Añadió que las demás personas seguirán viniendo por el nombre Carter's Diner, al menos hasta que se den cuenta de que no es el mismo lugar. Para entonces, habremos recuperado nuestra inversión.
A Eisen le hirvió la sangre. Estos buitres no solo intentaban robarle su negocio, planeaban destruir todo lo que representaba. Construyó Carter's Diner sobre el principio de que la buena comida y tratar bien a las personas no solo era lo correcto, era un buen negocio. Sus empleados se quedaron porque eran valorados. Sus clientes regresaron porque recibieron calidad. Rick mencionó algo interesante ayer. Dijo un hombre y bajó aún más la voz. Aparentemente, el hijo de Carter está teniendo algunos problemas financieros, deuda de la escuela de medicina o algo así, y Rick cree que esa podría ser nuestra ventaja si la oferta parece lo suficientemente buena para que Carter ayude a su hijo a salir de un apuro que podría vender incluso si sospecha sobre la repentina caída del restaurante. Eisen casi se delata y luego casi da la vuelta a la situación indignada. La deuda estudiantil de su hijo Michael había sido un asunto familiar privado. Se había ofrecido a ayudar, pero Michael había insistido en manejarlo él mismo. ¿Cómo sabía Rick sobre eso? ¿También había estado espiando la vida personal de Eisen? ¿Cuándo es la gran reunión de nuevo? Un hombre preguntó esta noche. Después de cerrar, Rick y Marco presentarán el plan final y el cronograma. Después de eso aceleramos. El siguiente paso es comenzar a difundir rumores sobre posibles violaciones de salud en las redes sociales. Rick tiene algunas cuentas falsas listas. ¿Está seguro de que Carter no aparecerá inesperadamente? No hay posibilidad. Rick se aseguró de tener reuniones reservadas en las ubicaciones del este toda la semana. No regresará hasta el viernes, para cuando tendremos la oferta lista. El lugar parecerá que está en sus últimas y nuestra oferta, aunque insultantemente baja, parecerá una línea similar. Eisen de hecho había planeado visitar sus locales del este esta semana. Las reuniones habían sido organizadas por Rick, quien enfatizó su urgencia. Ahora estaba claro por qué, y el papeleo. Le preguntó a uno de los hombres. Todo listo cuando Carter firme. No solo venderá este local. Hay un lenguaje enterrado en el contrato que nos da los primeros derechos para comprar toda la cadena si este local no cumple con las expectativas de ganancias después de la venta, lo cual ocurrirá una vez que nos hagamos cargo y lo arruinemos deliberadamente. Exactamente, seremos dueños de los 15 restaurantes en un año. El impresionante alcance de su plan dejó a Eisen atónito. Esto no fue oportunista. Fue un robo corporativo calculado y planeado durante meses, si no años. ¿Qué pasa con Lisa en contabilidad? ¿Sigue haciendo preguntas sobre las facturas faltantes? Rick se encargó de ella. Dijo que si seguía husmeando, sería la primera en ser despedida cuando la nueva propiedad asumiera el control. Tiene hijos que mantener, así que se echó atrás. Eisen tomó nota mental del nombre. Lisa había estado tratando de advertirle y la silenciaron. La conversación de los hombres cambió a su próximo partido de golf. Pero Eisen había escuchado suficiente. Hizo una señal para recibir su cuenta, manteniendo la cara alejada de ellos. Penny se paseó por todo lo terminado. Sí, dijo Eisen en voz baja entregándole el efectivo, incluyendo una generosa propina. Quédate con el cambio. Mientras se levantaba para irse, la puerta de la oficina trasera se abrió. Rick y Marco emergieron riéndose de algo. Eisen rápidamente bajó su gorra y encorvó los hombros. Girándose hacia la salida por un momento, miró a Marco a través del restaurante. La sonrisa del chef vaciló. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Había reconocido a Eisen? Eisen empujó la puerta rápidamente. La campana sonó en lo alto mientras escapaba a la brillante luz del sol de la tarde. Su mente ya estaba formulando un plan. Pensaron que lo habían hecho jaque mate, pero cometieron un error crítico. Revelaron todo su plan, pensando que su jefe estaba a miles away. Ahora Eisen. Carter tenía exactamente lo que necesitaba: el elemento sorpresa. Las manos de Eisen temblaron cuando encendió su auto. La adrenalina corría por su sistema. 20 años construyendo su negocio y estas serpientes habían estado planeando su destrucción justo debajo de sus narices. Respiró hondo varias veces para calmarse. La ira no lo ayudaría. Ahora pensar con claridad sí. Revisó la grabación en su teléfono. Las voces de los conspiradores eran débiles pero audibles. No era suficiente evidencia.
Por su cuenta, pero fue un comienzo. En lugar de conducir a casa, Eason se dirigió hacia la oficina corporativa que rara vez visitaba. La pequeña sede administrativa de los comensales de Carter ocupaban el segundo piso de un modesto edificio de oficinas en el centro. Como propietario, Eason siempre había creído en poner dinero en los restaurantes, no en excavaciones corporativas llamativas. La recepcionista casi se cae de su silla cuando entró señor Carter. No lo esperábamos hoy. Visita sorpresa, dona. Dijo con una sonrisa forzada. Es Lisa de contabilidad en sí, señor. Segunda puerta a la izquierda. Eason encontró a Lisa encorvada sobre hojas de cálculo. Su ceño fruncido en concentración saltó cuando llamó a su puerta abierta. Señor Carter. No sabía que venías. Ella nerviosamente barajó papeles en su escritorio. Lisa. ¿Cuánto tiempo has trabajado para mí? Casi 8 años, señor, y en ese tiempo alguna vez te he dado motivos para temerme. Sus ojos se abrieron de par en par. No, señor. Entonces, ¿por qué pareces aterrorizada ahora mismo? Eason cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a ella. Creo que alguien te ha estado amenazando. Alguien llamado Rick. El color se drenó de la cara de él. Yo no sé lo que haces. Está bien, dijo Eason suavemente. Sé lo que está pasando en el restaurante insignia. Sé que Rick y Marco han estado cocinando las cuentas, saboteando las operaciones. Lo que no sé es el alcance total y necesito tu ayuda. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lisa. Intenté decírtelo hace 2 meses. Noté discrepancias en las facturas, costos de alimentos que no coincidían con nuestro inventario real, horas de los empleados que se registraron pero nunca trabajaron. Recopilé el informe y lo envié a tu correo electrónico. Nunca lo recibí. Rick dijo que te lo reenviaría con sus comentarios. Una semana después, me dijo que estabas demasiado ocupada para lidiar con errores contables menores. Tragó saliva con dificultad, luego mencionó a mis hijos, lo difícil que sería encontrar otro trabajo con beneficios lo suficientemente buenos como para cubrir los tratamientos médicos de Aiden. Dejó en claro que debería dejarlo. La mandíbula de Eason se tensó usando el hijo enfermo de un empleado como palanca. Fue más que despreciable. Necesito esos informes. Lisa, todo lo que encontraste y necesito tu discreción. Nadie puede saberlo. Estuve aquí hoy mientras Lisa reunía los archivos. Eason entró en su oficina que rara vez usaba e hizo 2 llamadas. La primera fue a su abogado Benjamin Walls. Necesito que despejes tu agenda esta noche. Descubrí lo que parece ser un fraude sistemático en uno de mis restaurantes. Necesito saber mis opciones legales para recopilar evidencia. La segunda llamada fue a Michael, su hijo. Hola chico, una pregunta rápida. ¿Rick alguna vez te contactó sobre tus préstamos estudiantiles? La confusión de Michael confirmó otra sospecha. No. ¿Por qué lo haría? Solo lo he visto una vez en la fiesta de Navidad del año pasado. Solo estaba verificando algo. Escucha, no respondas ninguna llamada de números que no reconozcas durante los próximos días. Está bien. Después de recoger el archivo de Lisa, una colección condenatoria de facturas alteradas, hojas de tiempo falsificadas y gastos misteriosos, Eason hizo una última parada antes de dejar el departamento de T. Jacob. Se dirigió al joven especialista en tecnología. Necesito acceder al sistema de seguridad en él. Restaurante insignia de forma remota y necesito asegurarme de que nadie sepa que estoy buscando. Jacob, ansioso por ayudar al gran jefe. Configure rápidamente una conexión segura a las cámaras del restaurante en la computadora portátil de Eason. El sistema mantiene grabaciones durante 30 días, señor. Puede acceder a transmisiones en vivo y archivos desde cualquier conexión a Internet con estas credenciales. A las 4:30 de la tarde, Eason se instaló en una habitación de hotel a 3 cuadras del restaurante en el que se registró bajo un nombre falso y pagó en efectivo con su computadora portátil. Varias imágenes de cámaras mostraban las operaciones de la tarde de su restaurante. Observó a Rick y Marco hacer sus negocios, todo sonrisas, y encantó cuando los clientes miraban, intercambiando miradas cómplices cuando no lo hacían. El abogado de Eason llegó a las 5 de la tarde con noticias preocupantes basadas en lo que me has dicho. Han sentado las bases para una adquisición sólida. Si simplemente los confrontas, podrían destruir evidencia, alegar ignorancia o incluso contrademandar por difamación. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Necesitamos pruebas refutables de ir, algo que muestre claramente sus intenciones y acciones. La reunión de esta noche podría proporcionar que pasaron la siguiente hora revisando los documentos de Lisa y planeando los próximos movimientos de cada uno. A las 6:45 de la tarde.
Una notificación del sistema de seguridad le alertó de movimiento en la trastienda. Rick estaba organizando papeles e instalando un pequeño proyector a las 7:30 de la tarde. Uno de los inversionistas del restaurante llegó, Bradley Bitmire, un desarrollador inmobiliario conocido por revender negocios en dificultades. El segundo inversionista lo siguió minutos después, Thomas Forriste, quien era dueño de una cadena de restaurantes de la competencia a las 9:30 de la noche. El restaurante estaba cerrando, el personal limpió y se fue, dejando solo a Rick, Marco y los dos inversores. Eisen y su abogado observaron cómo los 4 hombres se reunían en la trastienda sin saber que su supuesta reunión privada tenía una grabación de audiencia. Eisen murmuró mientras presionaba el botón de captura en la transmisión de seguridad. Lo que se desarrolló en la pantalla fue incluso peor de lo que Eisen había imaginado. Rick presentó proyecciones financieras detalladas, tanto las reales que mostraban la rentabilidad potencial del restaurante como las falsificadas, diseñadas para asustar a Eisen y hacerlo vender. Marco mostró fotos de ingredientes en mal estado que manipuló mal deliberadamente para comprometer la calidad de la comida. Los inversores discutieron sus planes para despojar al restaurante de su carácter y calidad una vez adquiridos. Lo más impactante fue una diapositiva titulada Planes de contingencia que describía los pasos a seguir si Eisen se resistía a vender, incluidas violaciones de salud inventadas, críticas negativas plantadas e incluso un plan para acercarse a la exesposa de Eisen para obtener una posible ventaja. Esto es más que fraude. Ben susurró. Esto es espionaje corporativo y extorsión, los tenemos. Eisen asintió con gravedad. La traición fue un golpe profundo, pero ahora tenía algo más, evidencia y un plan que estaba formando, uno que cambiaría las tornas. Sobre los conspiradores de una manera que nunca esperarían, creen que se reunirán conmigo el viernes para presentar su informe de crisis, dijo Eisen, pero les voy a dar un tipo diferente de reunión mañana que se mueve rápido. Los ojos de Eisen nunca dejaron la pantalla donde su gerente de confianza ahora estaba riéndose de cómo despedirían a la mayoría del personal a los pocos días de tomar el control. Han tenido meses para destruir lo que me llevó años construir, no les voy a dar otro día a él. Amaneció con Eisen ya despierto, habiendo dormido apenas 3 horas. Su habitación de hotel se había transformado de la noche a la mañana en un centro de comando, computadora portátil abierta a las fuentes de seguridad, los documentos financieros de Lisa esparcidos por la cama, cuadernos legales llenos de la letra de su abogado. Te ves terrible, Ben observó llegar con café. ¿Dormiste lo suficiente? Eisen respondió aceptando la taza agradecido. ¿Llegaste al detective Ramírez? Sí. Está de acuerdo, pero desaconseja los cargos criminales de inmediato. Su recomendación es reunir evidencia para una acción civil primero. El procesamiento penal podría llevar años y podría no tener éxito sin más pruebas de intención. Eisen asintió. No me importa verlos en la cárcel, tanto como evitar que destruyan mi negocio y lastimando a mis empleados. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lisa. Rick acaba de pasar por mi oficina pidiendo proyecciones financieras para el viernes. No sospecha nada. Perfecto. Los conspiradores todavía creían que tenían la sartén por el mango. La siguiente llamada de Eisen fue a Janet Chin, su directora de operaciones que supervisaba los 15 restaurantes Carters de la oficina occidental. Janet, te necesito en un avión hoy y necesito que mantengas este viaje fuera de los libros. Confiaba en Janet implícitamente. Ella había estado con él desde el principio, rechazando numerosas ofertas de cadenas más grandes a lo largo de los años. Si alguien podía ayudarlo a salvar esta situación era ella. Dame 3 horas, fue todo lo que dijo a las 10 de la mañana. Eisen había esbozado un plan detallado. No solo confrontaría a Rick y Marco, desmantelaría todo su esquema de una manera que protegiera su negocio y empleados, pero necesitaba ser estratégico sobre el horario. El personal del almuerzo llega a las 10:30. Eisen le dijo a Ben que nos da una pequeña ventana antes de que el restaurante se llene. A las 10:15 Eisen regresó a su restaurante insignia, esta vez sin disfraz. Llevaba un traje impecable y se comportaba con la autoridad de un dueño. Ben lo seguía 2 pasos portando un maletín de cuero. El turno de la mañana todavía se estaba preparando para el almuerzo. Una joven anfitriona que no reconoció casi dejó caer una pila de menús cuando lo vio. Señor Carter, no esperábamos. ¿Está Rick? Eisen preguntó amablemente en la trastienda. Señor, gracias.
Por favor, continúe con su trabajo. Mientras Isen paseaba por su restaurante, notó con nuevos ojos toda la evidencia de negligencia. Pisos rayados que necesitaban ser renovados. Tapicería de cabina con lágrimas sin reparar. Lámparas con bombillas quemadas. Pequeños detalles que se sumaban a una impresión de decadencia. Llamó una vez a la puerta de la oficina y luego entró sin esperar respuesta. Rick levantó la vista de su computadora. Su rostro registró primero sorpresa y luego alarma antes de recomponerse en una máscara de bienvenido. Isen, qué sorpresa. Pensé que ibas a cambiar las ubicaciones del este esta semana. Cambio de planes, dijo Isen suavemente. Decidí que mi buque insignia necesitaba mi atención primero. Los ojos de Rick comenzaron a inclinarse y luego volvieron a Isen. ¿Está todo bien? Eso es lo que estoy aquí para averiguar. Isen hizo un gesto para uno de los informes de satisfacción del cliente en el escritorio de Rick. ¿No? Si le echo un vistazo, Rick dudó antes de deslizar el informe, relajándose visiblemente cuando Isen simplemente lo miró. ¿Dónde está Marco esta mañana?, preguntó Isen casualmente en la cocina preparándose para el almuerzo. Hemos estado inundados últimamente, con poco personal. Sabes que me gustaría ver los horarios de personal de los últimos 3 meses y las facturas reales de nuestros proveedores, no los informes resumidos. La sonrisa de Rick vaciló. Por supuesto, pero eso podría llevar algo de tiempo para compilarlo si hubiera sabido que vendrías. No hay necesidad de compilar nada. Estoy seguro de que guardas copias digitales de todo. El tono de Isen siguió siendo agradable, pero sus ojos estaban Puedo esperar mientras Rick, a regañadientes, sacaba los archivos. Isen le envió un mensaje de texto a Janet, que acababa de aterrizar. Estamos en la oficina. Traigan al equipo en 20 minutos para el próximo cuarto de hora. Isen entabló una conversación aparentemente casual con Rick sobre las operaciones del restaurante, viendo a su gerente retorcerse mientras inventaba excusas para las condiciones en declive. Realmente ha sido un desafío, explicó Rick sudando ligeramente. La economía, nueva competencia en ascenso, costos interesantes. Isen interrumpió mis otras 14 ubicaciones que muestran crecimiento a pesar de estos mismos desafíos. La puerta de la oficina se abrió y Marco entró paralizado cuando vio a Isen. Marco, momento perfecto. Isen sonrió. Estábamos discutiendo el rendimiento del restaurante. Rick estaba explicando por qué los costos de los alimentos subieron un 22% mientras que la calidad bajó visiblemente. Los ojos de Marco se dirigieron a Rick, quien dio un movimiento de cabeza casi imperceptible. Problemas en la cadena de suministro. Marco dijo suavemente: los ingredientes de calidad son más difíciles de obtener realmente porque visité Greenfield Farms ayer. Nuestro principal proveedor de productos agrícolas dijeron que cancelaron nuestra orden permanente hace 3 meses a favor de Discount Food Service. Un completo engaño, pero Isen lo vio aterrizar. Marco palideció. Puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes y tendrás muchas oportunidades. Isen miró su reloj. De hecho, he invitado a algunas personas a unirse a esta discusión. En la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Janet entró seguida de 2 personas. Rick y Marco nunca habían visto un contador forense y un investigador privado que Isen había contratado durante la noche. ¿Qué es esto? Rick exigió, su fachada amigable quebrando esto. Isen dijo de pie. ¿Estoy recuperando mi restaurante? Asintió con la cabeza. Ben, que conectó una computadora portátil al proyector de la oficina. La pantalla se iluminó con imágenes de la reunión de la noche anterior. Rick y Marco se rieron con Bitmire y Fouriste mientras discutían sobre desmantelar todo lo que Isen había construido. Tuve un almuerzo interesante aquí ayer, dijo Isen conversacionalmente mientras el video se reproducía silenciosamente detrás de él. Por cierto, una hamburguesa con queso terrible, pero la conversación que escuché en la mesa de al lado fue fascinante. 2 inversionistas discutiendo como mi gerente de confianza y el jefe de cocina estaban hundiendo deliberadamente mi restaurante insignia para poder comprar uno barato. El color desapareció de las caras de ambos hombres. Eso es ridículo. Rick tartamudeó. ¿Quién te diría esas mentiras? Nadie me dijo nada. Lo escuché yo mismo justo antes de configurar el acceso remoto a nuestro sistema de seguridad y ver su pequeña presentación anoche.
Isen señaló la pantalla donde Rick ahora podía verse a sí mismo haciendo un gesto hacia las proyecciones financieras. Disfruté particularmente la diapositiva sobre los planes de contingencia. Acercándose a mi exesposa. De verdad, Marco se abalanzó hacia la puerta, pero el investigador privado le bloqueó el paso. Quizás quieras quedarte. Isen advirtió que esta es solo la configuración. El evento principal está programado para el mediodía. Sonrió fríamente cuando Bradley Walmart y Thomas Forrester llegaron para su reunión de almuerzo habitual. Creo, junto con varios empleados que merecían escuchar exactamente lo que había planeado para sus futuros a las 11:45 de la mañana. El restaurante bullía con la actividad habitual de la hora del almuerzo, pero una corriente subterránea de tensión electrizó el aire. La noticia se había extendido rápidamente entre el personal de que el propietario estaba en el lugar, aunque pocos entendían por qué. Rick y Marco permanecían confinados en la oficina bajo la atenta mirada del investigador privado mientras Isen, Janet y Ben finalizaron los preparativos en la pequeña sala de descanso para empleados. ¿Todos están reunidos?, Isen preguntó. Janet asintió. Llamé a todo el personal disponible, incluso a los que no están de turno hoy. La mayoría son lo suficientemente curiosos como para aparecer. El comedor está despejado, excepto las mesas más cercanas al mostrador, y Bitmire y Forrest acaban de ser llevadas al estacionamiento. Leisa también está aquí. Ben agregó, y aseguré las salidas en caso de que alguien decida hacer una salida dramática. Isen se enderezó la corbata y respiró hondo. Terminemos con esto. El comedor principal había sido reorganizado. Las mesas fueron empujadas a los lados creando un espacio de reunión improvisado. Casi 40 empleados llenaron la sala. Meseros, cocineros, lavavajillas e incluso pocos empleados administrativos de la oficina corporativa. Murmullos confusos ondearon entre la multitud cuando Isen se subió a una silla para dirigirse a ellos. Gracias a todos por venir. Comenzó. Algunos de ustedes han trabajado para los comensales de Carter durante años, otros son más nuevos, pero todos ustedes merecen saber qué ha estado sucediendo con este restaurante y cuál es el plan para su futuro. La puerta principal sonó y cuando Mary Forrester entraron, sus pasos confiados vacilaron cuando vieron a Isen antes de que pudieran retirarse. 2 guardias de seguridad que Ben había contratado entraron detrás de ellos. Caballeros. Momento perfecto. Isen gritó, por favor, únase a nosotros. Esto también les concierne. Janet guió a los inversores reacios a los asientos de la primera fila mientras los susurros se extendían entre el personal. Para aquellos que no me conocen, soy Isen Carter. Hace 20 años comencé este restaurante con una filosofía simple: buena comida servida con cuidado genuino. Esa filosofía construyó un negocio que ahora emplea a más de 300 personas en 15 ubicaciones. Su mirada recorrió la sala. Ayer almorcé en este mismo restaurante disfrazado de cliente habitual. Lo que experimenté fue decepcionante: una hamburguesa mediocre, servicio indiferente, un restaurante que falla en todo lo que importa. Varios empleados miraron hacia abajo avergonzados, pero descubrí algo mucho peor que la mala calidad. Descubrí la traición. Isen asintió a Janet, que manejaba un gran televisor en un carrito. Voy a mostrarte algo que se grabó en la trastienda de este diner anoche. La pantalla cobró vida mostrando a Rick, Marco, Bitmire y a Forrester reunidos alrededor de una mesa cubierta de papeles. La voz de Rick se escuchó claramente: una vez que tomemos el control recortaremos personal en un 35%. Inmediatamente. No más de los ridículos beneficios de Carter, no más descansos más largos de lo legalmente requeridos. Trabajamos de manera eficiente, maximizamos las ganancias y luego nos expandimos usando el nombre Carter's Diner mientras cambiamos completamente la operación. Jadeos y murmullos enojados recorrieron el personal reunido. ¿Qué pasa con los empleados a largo plazo?, preguntó Forrest en la pantalla. Marco se rió primero en irse. Son demasiado leales a Carter, demasiado apegados a sus costumbres, además de que son los más caros. Mantendremos algunas caras que los clientes reconocen, pero eso es todo. Las imágenes continuaron revelando sus planes de recortar la calidad de la comida, aumentar los precios y finalmente el fracaso del diner insignia como palanca para adquirir toda la cadena en una fracción de su valor. Cuando Isen pausó el video, la sala estalló en un
Grito furioso dejó que la indignación creciera por un momento antes de levantar la mano para pedir silencio. Ahora dijo con voz fría: me gustaría presentarles a los arquitectos de este plan. En Cuben llevó a Rick y Marco a la sala. La reacción de la multitud fue inmediata: abucheos, acusaciones y expresiones de disgusto de personas que habían trabajado junto a ellos durante años. Nos iban a despedir a todos. Una veterana mesera llamada Dorothy gritó, lágrimas en sus ojos: después de 15 años no es lo que parece. Rick protestó débilmente: solo estábamos explorando opciones. Dejen de mentir. Eisen lo interrumpió: la evidencia es abrumadora: informes financieros falsificados, inventario estropeado deliberadamente, horarios manipulados para asegurar un mal servicio. Incluso interceptaste comunicaciones de empleados que intentaban advertirme. Le hizo un gesto a Lisa, quien dio un paso al frente. Lisa de un condado intentó alertarme sobre discrepancias financieras hace meses. Rick interceptó su informe y luego amenazó su trabajo sabiendo que tiene un hijo con necesidades médicas cubiertas por nuestro seguro. Más jadeos, más enojo del personal y de ti también. Eisen se dirigió directamente a Bitmire y Forrester, competidores haciéndose pasar por clientes para reunir inteligencia, conspirando para devaluar un negocio antes de la adquisición, planeando usar la deuda estudiantil de mi hijo como palanca en mi estado. Eso no es solo poco ético, es ilegal. No puedes probar nada de esto, espetó Forrester. Eisen sonrió fríamente: acabo de hacerlo, y hay más evidencia siendo asegurada mientras hablamos. Los contadores forenses están revisando nuestros sistemas ahora mismo. El Departamento de Salud ha sido notificado sobre la seguridad alimentaria deliberadamente comprometida, y todas las agencias reguladoras y de aplicación de la ley con jurisdicción recibirán la documentación completa al final del día. Se volvió hacia sus empleados: les debo una disculpa a todos ustedes. Debería haber estado más presente, debería haber reconocido lo que estaba sucediendo antes. Por esa falla lo siento mucho. Eisen asintió a Janet, quien distribuyó sobres a cada miembro del personal. Adentro encontrarán una bonificación equivalente a 2 semanas de pago en compensación por lo que han soportado. También encontrarán detalles de una reunión de personal de emergencia mañana donde discutiremos la reconstrucción de este diner juntos. Luego se enfrentó a los conspiradores una última vez. Rick y Marco están despedidos con efecto inmediato. El personal de seguridad los escoltará para recoger sus pertenencias personales. Solo en cuanto al señor Bitmire y él, señor Forrester, mi abogado se pondrá en contacto contigo con respecto a los daños civiles. Rick se lanzó hacia adelante. De repente: no puedes hacer esto, yo construí este lugar tanto como tú no. Eisen respondió con calma: tú no lo construiste, esta gente lo hizo. Hizo un gesto al personal que lo rodeaba: y son ellos los que lo reconstruirán sin ti. Mientras seguridad se llevaba a los hombres deshonrados espontáneos, estallaron aplausos entre el personal. Algunos lloraban, otros abrazaban. Dorothy se acercó a Eisen vacilante: señor Carter, ese hombre que eras ayer con la gorra de béisbol, te serví una hamburguesa. Eisen asintió: lo siento que no estuvo mejor, no te preocupes. Eisen sonrió colocando una mano en su hombro. Esa decepcionante hamburguesa con queso podría haber salvado a los comensales de Carter 3 semanas. Después de la dramática confrontación, Eisen se sentó en el mostrador de su flagship diner observando los preparativos de la mañana con una sensación de cauteloso optimismo. La transformación ya era visible: pintura fresca en las paredes, cabinas retapizadas y, lo más importante, un personal revitalizado. Jefe de café, preguntó Dorothy, ahora ascendida a gerente de piso. Su sonrisa era más fácil en estos días. Gracias, Eisen respondió aceptando el humeante taza. ¿Cómo se está adaptando la tripulación al nuevo horario? Me encanta. El personal completo significa que nadie está sobrecargado de trabajo, y el sistema de fines de semana rotativo significa que todos obtienen su parte justa de los buenos turnos y el tiempo en familia. Bajó la voz: y ese nuevo jefe de cocina que trajiste cambió por completo el juego. Eisen miró hacia la cocina donde Gabriela Vega, una talentosa chef que reclutó de su local de San Diego, estaba instruyendo a 2 cocineros sobre las técnicas adecuadas de emplatado después de la partida de Marco. Eisen había aprovechado la oportunidad para elevar su cocina insignia en lugar de simplemente restaurarla. La reconstrucción no había sido fácil. La auditoría forense había revelado daños más extensos de lo que Eisen había pensado inicialmente. El sabotaje de Rick y Marco se había extendido más allá de la cocina insignia. Habían comenzado a implementar tácticas similares en otras 2 ubicaciones, utilizando subordinados leales para socavar lentamente las operaciones. Los procedimientos legales contra los conspiradores estaban en curso,
pero el enfoque de Isen seguía estando completamente centrado en sanar su negocio. A la mañana siguiente de la confrontación, convocó una reunión de todo el personal para delinear su visión para los comensales de Carter 2.0. No solo restauramos. Le dijo al personal reunido que reconstruimos mejor que antes. Fiel a su Isen había implementado cambios que transformaron el ambiente laboral. Las tasas de pago aumentaron en todos los ámbitos. Se mejoró el plan de salud para empleados. Se estableció un programa de participación en las ganancias para empleados a largo plazo. Lo más significativo es que Isen creó un programa de capacitación en gestión que ofrecía oportunidades genuinas de avance profesional. La puerta principal sonó interrumpiendo las reflexiones de Isen. Lisa de contabilidad entró con una pila de informes desde que expuso las informaciones de Rick. La habían ascendido a directora de operaciones financieras para las 15 sucursales. Buenos días, Lisa. ¿Cómo está Aiden? Su rostro se iluminó mucho mejor. El nuevo especialista que recomendaste es increíble. El tratamiento está funcionando. Le entregó una carpeta. Los últimos números de todas las ubicaciones. Nos estamos recuperando más rápido de lo proyectado. Isen hojeó los informes y notó con satisfacción que el recuento de clientes tendía a aumentar en toda la cadena. El renacimiento de los buques insignia fue particularmente impresionante después de una caída inicial tras el escándalo. Los lugareños habían regresado en masa, muchos expresando su apoyo a cómo Isen había manejado la situación. La atención de los medios tampoco había dolido cuando se supo que un propietario se infiltró en su propio restaurante y descubrió un complejo plan de sabotaje. Generó una publicidad significativa que Isen había aprovechado. Atención para lanzar una iniciativa de transparencia compartiendo públicamente métricas de calidad y puntajes de satisfacción de empleados para cada ubicación. El señor Carter. Un joven mesero se acercó vacilante. Los preparativos del evento de relanzamiento están listos para mañana. Janet me pidió que confirmara que hablaría a las 11:30 absolutamente y llámeme Isen por favor. La celebración del relanzamiento había sido idea de Janet, un evento comunitario para marcar oficialmente el nuevo comienzo del restaurante. Los vendedores locales proporcionarían estaciones de comida adicionales en el estacionamiento que complementarían el menú renovado del restaurante. Una banda local actuaría. Lo más importante sería una oportunidad para agradecer a la comunidad por su lealtad y apoyo a la hora del almuerzo. El restaurante estaba lleno de gente. Isen se movió a una cabina de la esquina para observar las operaciones, maravillándose de la diferencia. 3 semanas habían hecho que los meseros se movieran con un propósito y sonrisas genuinas. La comida salió de la cocina rápidamente y bellamente presentada. Los clientes se fueron satisfechos. Muchos se detuvieron para felicitar al personal. ¿Importa si me uno a ti? Janet se deslizó en la cabina frente a él. Por favor, ¿cómo van las otras ubicaciones en camino? Los restaurantes de Pittsburgh y Columbus necesitaban la mayor atención después de la interferencia de Rick, pero los nuevos equipos de administración son sólidos. Ella lo estudió apenas. ¿Te has tomado un día libre desde que todo esto pasó? Isen sonrió. Ruli, tú tampoco. Es cierto, pero no vi cómo casi me roban el trabajo de mi vida. Hizo una pausa. ¿Cómo estás realmente con todo esto? Isen consideró la pregunta. La traición había herido profundo. Rick había estado con él casi desde el principio, había estado a su lado en su boda, lo había ayudado a superar su divorcio. La dimensión personal de la traición. Todavía estoy mejor, admitió. Concentrarse en reconstruir ayuda y ver a todos dar un paso adelante como Dorothy y Lisa. Y tú, ese ha sido el lado positivo. Janet asintió. A veces se necesita una crisis para revelar el verdadero carácter de las personas, o una hamburguesa con queso. Isen agregó con un aumento. Sonríe mientras la tarde transcurrió. Isen se sintió atraído por la cocina. No había cocinado profesionalmente en años, pero el ritmo del león lo llamó cuando uno de los cocineros llamó diciendo que estaba enfermo. Sorprendió a todos con Danning. Un delantal. Jefe, no tienes que hacerlo. Gabriella comenzó. Quiero. Isen interrumpió. A veces necesitas reconectarte con el motivo por el que comenzaste en primer lugar. Durante las siguientes 2 horas, Isen trabajó junto a su equipo, redescubriendo la alegría de crear algo simple pero perfecto. Una hamburguesa prensada a mano, cocinada a la perfección, jugosa. Ingredientes frescos del jardín.
Un pan tostado con la cantidad justa de mantequilla. Cuando la prisa de la cena disminuyó, Isen finalmente se tomó un descanso. Se sentó en el mismo corner bus donde 3 semanas antes había escuchado la conversación que lo cambió todo. Esta vez, pidió el especial de la casa. Una hamburguesa con queso clásica con papas fritas cortadas a mano. Dorothy se la entregó personalmente, colocando el plato frente a él con un gesto florido. La hice yo mismo. Con un poco de ayuda del jefe, le guiñó un ojo. Isen dio un mordisco y cerró los ojos en agradecimiento. Este era Carter's Diner, ya que se suponía que era comida simple. Hecho con cuidado y orgullo mientras saboreaba su comida, Isen miró a su alrededor al comedor lleno, familias riendo juntas, parejas en citas, clientes habituales charlando con los camareros. Sabían por su nombre que esto era lo que había trabajado 20 años para construir, lo que luchó por proteger y lo que ahora florecía de nuevo más fuerte por haber resistido la tormenta. Tomó otro bocado de su hamburguesa con queso, esta vez con una sonrisa bien merecida.